Aquí el Boyacomán les dice, no se les olvide, de lunes a jueves el magazine estelar, doctor, lo mejor que hay en Santander para que lo pillen en su casa. ¿Por dónde? Por el canal UNE, su merced. Se lo recomienda el Boyacomán. Bienvenidos al Magazine Estelares, el magazine que nos une. Recuerden que la cita es de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde en horario de repetición y de lunes a jueves a las 8 de la noche. Hoy estamos con un Estelares muy saludable. Hoy estamos concentrados en la salud mental de los bumangueses, de los santandereanos, y para ello tenemos una invitada muy especial, la doctora Gladys Rocío Campos. Bienvenida al Magazine Estelares. Gracias, Claudia, muy complacida de estar aquí contigo. Bueno, muchas gracias. Tú eres una psicóloga con una amplia experiencia, una amplia trayectoria en el campo de la salud mental, de la psicología, y has estado al frente de proyectos muy interesantes que tienen una particularidad, y es que han investigado y nos han observado cómo está nuestra salud, ¿cierto? Nuestra salud mental. Bueno, sí, efectivamente yo soy psicóloga, trabajo en la Universidad Pontificia Bolivariana, coordino el Instituto de Familia y Vida de la Universidad Pontificia Bolivariana, y ahí pues desarrollamos trabajos de consultoría, de investigación, de atención terapéutica a personas, familias, parejas, porque como su nombre lo indica, nuestro foco de trabajo es la familia, obviamente con todos sus integrantes, pero nos interesa esa mirada global, sistémica, de qué pasa con las familias y al interior de ellas, obviamente, qué pasa con sus integrantes. Bueno, Gladys, y en un balance a través de tu experiencia y de los casos que continuamente les llegan, ¿cómo está la familia en Santander? ¿Cómo están nuestras familias en Bucaramanga? Bueno, la familia en Santander, y yo diría que en general, está se está presentando frente a una cantidad de cambios, frente a una cantidad de situaciones generadas por muchas cosas, por condiciones económicas, políticas, sociales, culturales. Yo diría que la familia está en una época de transición, de cambio, donde estamos casi que en un momento donde, así como fueron las familias de nuestros abuelos, de muchos de nuestros padres, como están siendo las familias de muchos jóvenes actualmente, encontramos muchísimas diferencias a nivel de la tipología, a nivel de las relaciones, a nivel de los mismos valores que se viven, a nivel de las tradiciones. O sea, yo lo podría definir como una época de cambio. ¿Que está costando? Sí, mucho. Y estamos pagando un precio bastante grande, ya que tú lo mencionas en términos de salud mental. Se están incrementando pues cifras de depresión, de suicidios y de consumo de sustancias, de embarazo, que definitivamente ¿radica en la familia? No es que sea el único factor, pero sí efectivamente todo este tema de los cambios en la familia ha generado que los individuos se sientan, digamos, menos protegidos, menos contenidos, que tengan como menos factores de protección que les den las posibilidades de manejar mejor las vicisitudes de la vida. Entonces es una combinación bien explosiva, doctora, porque creo que por un lado hay más riesgos en esta generación que los que tuvimos de pronto nosotros frente a temas como sustancias psicoactivas, el mismo uso de las tecnologías y menos protección por parte de la familia, según le entiendo. ¿Cuál es ese cambio fundamental que afecta a nuestros jóvenes a raíz de la relación con su familia? ¿Cuál es el factor crítico que nosotros debemos tener presente? Mira, pues en estos temas humanos, sociales, relacionales, no podemos decir el factor es tal. Es una multiplicidad de factores. Desde factores epigenéticos, es decir, la forma como estamos consumiendo los alimentos, la forma como se cultivan los alimentos, los químicos, bueno, todo ese tipo de cosas, hasta el cambio en las familias y en los roles que se han venido asumiendo. Yo identifico que ese es uno de los impactos más grandes que ha tenido pues, para el desarrollo de los jóvenes en este caso, el hecho de el cambio en las tipologías familiares.
antes igual por múltiples ¿Qué es tipología? factores. Expliquémoslo a nuestros televidentes. ¿A qué hace referencia la tipología? Son los tipos de familia que existen, ¿cierto? Antes el tipo de familia predominante era la familia donde estaba papá, mamá e hijos, que era lo que se llamaba la familia nuclear. Hacia los años 60 más o menos que empieza pues con todo el tema del desarrollo industrial, el descubrimiento o la creación de la pastilla anticonceptiva, todo el movimiento hippie, bueno, todo eso empieza a generar y a impactar pues en las comunidades, en las sociedades. Entonces viva el amor libre, y todo eso empieza pues a impactar en la institución familiar. Se generan cambios en la familia donde ya no solamente encontramos papá, mamá e hijos, se aumentan las tasas de divorcio, entonces encontramos mamás con hijos o papás con hijos, que es lo que llamamos las familias monoparentales. Encontramos familias donde, por ejemplo, por situaciones económicas se han ido a vivir con los papás, entonces ya tenemos familias donde viven los abuelos, los hijos, los nietos, los tíos, que esas son las familias extensas. En nuestro país particularmente se han generado una serie de tipologías o formas de familia derivadas de todo este proceso de violencia, de desplazamiento, que son las familias mixtas. Es decir, son familias donde a unos hermanos les mataron los papás, entonces se van a vivir con el hermano mayor, que además vive con su esposa y la familia de su esposa, o sea, una serie de tipologías que pues han venido pues como a suplir todas esas falencias en relaciones y en afectos. Que genera mucho más choques, mayores dificultades relacionales, ¿no? Porque es diferente esa conformación que tú decías, mamá, papá o mamá e hijos, a el primo, el tío, el que era vecino, el mejor amigo y terminó viviendo acá con nosotros. Dentro de esas familias cambiantes, como usted nos menciona, doctora, digamos que difícil el cambio de roles o genera ciertas complicaciones. ¿Qué ha mejorado en las familias? ¿Qué no se veía que ahora aparece? Bueno, ha mejorado mucho el aspecto de la expresión emocional, ¿sí? El aspecto de la manifestación afectiva de los padres hacia los hijos. Ha habido una democratización en las relaciones. Realmente veníamos de un periodo de fuerte maltrato, ¿sí? De pronto, si les preguntamos a nuestros abuelos cómo eran los correctivos que sus papás les daban cuando cometían algo inapropiado, pues eran castigos muy crueles, ¿cierto? A todos, que el cable de la plancha, que los ladrillos, o sea, todo este tipo de situaciones ha venido cambiando. Y ya los niños tienen y los mismos hijos tienen un espacio diferente en la familia, ya son como actores de su desarrollo familiar. No en algunos casos son los, como que se va la balanza y son los más protagónicos. Esa es una de las situaciones. En todos estos cambios algo que se ha afectado es cómo el papá o cómo la mamá hacen valer su autoridad, porque pasamos de una generación o de una historia cultural marcada por el patriarcalismo, el autoritarismo, hacia otra como en reacción pues inmediata a que todo se vale, todo es bueno, sí, el niño pobrecito, dejémoslo, de tal forma que nos pasamos, hay familias que uno identifica donde quien define y decide es el niño, ¿sí? Pues un niño no tiene la posibilidad de decidir por sus condiciones emocionales, psicológicas, del desarrollo como tal, pero entonces se encuentra uno a veces que a pesar de que se han democratizado, que eso ha incidido pues en que la familia, las relaciones, por ejemplo, padres-hijos, papá-hijo, ya están pues mucho más cercanas, mucho más humanizadas. En algunos casos vemos casi que hay una total falta de límites, falta de normas, como que a los papás les da miedo ser figuras de autoridad, poner límites, poner normas. Doctora, ahora que usted mencionaba ese tema, uno escucha a veces o cotidianamente a mamás diciendo, no, yo no le digo a mi hija si tenga o no relaciones, porque mi hija de 14 años sabe lo que tiene que hacer y eso es decisión de ella, y son temas muy cruciales que creo que difícilmente un adolescente puede realmente tomar una decisión al respecto. Ustedes también han hecho estudios en el Instituto de la Familia y Vida acerca del embarazo adolescente, del consumo de sustancias psicoactivas. Esa mentalidad de mi hija sabrá si tiene relaciones o no, sabrá si se cuida o no, ¿ha incidido en el embarazo adolescente?
Bueno, particularmente esa variable que tú mencionas no la hemos trabajado, ¿cierto? No la hemos investigado pues puntualmente. Sí, en las investigaciones que hemos hecho, particularmente al interior de un proyecto que desarrollamos el año pasado desde el Instituto de Familia, trabajamos como con 150 adolescentes embarazadas de los sectores pues más deprimidos de Bucaramanga, de tal forma. ¿Entre qué edades más o menos están los embarazos? Mira, el promedio de edad está en 17.8 años, o sea, no son tan pequeñas, pero lo que quiero aclarar es que es para ese contexto poblacional, ¿cierto? Estratos 1 y 2, en donde casi que identificábamos que dentro del proyecto de vida de las niñas que no tienen la posibilidad de continuar estudios superiores, incluso ni siquiera terminar bachillerato, donde su expectativa misma de desarrollo profesional o personal u ocupacional es muy limitado, casi que el ser madre es su proyecto. Es la tarea que hay por hacer. Como que eso les da una ubicación en la vida, eso les da una identidad, eso les da una ocupación, porque no, pues ahora soy mamá, tengo que cuidar, pero obviamente alrededor pues se genera toda la vulnerabilidad que estas situaciones acarrean. Entonces, no podemos generalizar que la situación del embarazo en la adolescencia es de tal forma. Lo que encontramos en este grupo particular es que las familias, por ejemplo, reaccionan con alegría y con aceptación frente al hecho de que su hija esté embarazada, ¿sí? Contrario a lo que uno pensaría, ¿no? El embarazo adolescente genera un caos. Pues uno piensa, no, pues es un drama, o sea, se le interrumpe el proyecto de vida, ¿qué va a ser niños teniendo niños? Pero encontramos que en esta muestra estudiada, que fueron estrato 1 y 2, repito, las mamás de las niñas, dentro de lo que sondeábamos, primero reaccionaban con alegría, segundo con aceptación, y los papás nos llamaba mucho la atención que reaccionaban primero con frustración y luego con alegría. Entonces, en las mamás, por ejemplo, no aparecía el sentimiento de frustración, de que, uy, mi hija, mire la vida, que va a llevar 15 años en este plan. No. Era como, de alguna manera, como si, se esperaba que ocurriera eso. Exactamente, como que hace parte del proyecto de vida, ¿cierto? Entonces, frente a esas condiciones como tan deprimidas, pues es complejo definir, bueno, y cuál es la salida para que las adolescentes no se embaracen cuando casi que ese es su proyecto. Bueno, pero esa pregunta quiero que la retomemos después del corte. Y ¿qué tanto puede incidir la familia en esas decisiones y en ese embarazo adolescente a favor y en contra? Ya regresamos. Este programa llega a ustedes con el auspicio de ADM Security Limitada, Endesa, Vive Más, Renovar, lo mejor en varices, el portal Paraíso Natural, Neomundo, Fundación Agua Viva, Congregación Mariana, Lady Guzmán, Medicina, Estética y Salud, Academia de Reinas y Modelos Clima Cotero, Essential Spa, Arte y Belleza Interior, Santander, un departamento en desarrollo. ¿Quieres vivir saludable? Sí, el Grupo Vive Más te invita a la gran brigada médica Salud para Todos. Trate ya mismo todas sus enfermedades con la medicina china, alemana y cubana. Obtenga 69 exámenes en 3D, medicamento primario sin costo y consulta médica por solo 24.900 pesos. Llame ya y vive más con el Grupo Vive Más. Continuamos en el Magazine Estelares, el magazine que nos une. Hoy estamos con un ambiente muy saludable, muy psicológico, pero con el afán y el interés de poder llegar a todas las familias que ven nuestro magazine. Doctora, estábamos hablando del embarazo adolescente y que tanto la familia, a través de los estudios que ustedes han realizado, incide o no en esa decisión, en que eso ocurra, pues. Bueno, mira, efectivamente el ambiente familiar, la actitud familiar incide no solo para el embarazo, sino para todo el desarrollo vital del individuo, frente a la posibilidad de consumir sustancias, frente a la posibilidad de la delincuencia, de todas las situaciones de vulnerabilidad social que vivimos.
¿Por qué? Porque es que la familia es el nicho por excelencia de socialización del ser humano. Ahí es donde el niño empieza a oír cómo es el mundo, qué está bien, qué está mal, lo que opine su papá, casi que esa es la palabra, o sea, ese es el mandato y eso se debe hacer. Efectivamente, las familias de muchas maneras inciden en proteger a los hijos, ¿cierto? De proveerles un ambiente protector o por el contrario, proveerles un ambiente de riesgo. Una familia donde se maltrate, donde haya malas palabras, donde no haya ese apoyo afectivo, donde no haya normas, donde no haya límites, donde no haya alegría, donde no haya buen humor. Eso se refleja pues en los hijos. O sea, ¿quién quiere estar en un ambiente así? Donde el papá le pega a la mamá, donde llega y pues le dice groserías, donde si yo me equivoco en algo, entonces ya pues soy lo peor, pues nadie quiere estar ahí, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que vemos es que la salida de los jóvenes del hogar está motivada por estas condiciones. ¿Y qué vías se encuentran? Me embarazo y con eso me voy a vivir con el papá de mi hijo. O sea, esa es la forma de yo salir de mi casa. No, y lo triste es que muchas veces ese papá del hijo ni siquiera constituye una familia con la niña. Efectivamente, no, o sea, no se visualiza así, sino sencillamente es la solución inmediata a un problema, pero no se visualiza, pues no se proyecta al futuro que pueda pasar. De tal manera que cómo los padres pueden ayudar a generar esos ambientes de protección. Mira, las emociones son totalmente humanas, a todos nos da rabia, todos nos estresamos, pero es la forma como manifestamos eso y mucho más frente a nuestros hijos. Nosotros les estamos enseñando a ellos cómo reaccionar frente a las situaciones. El decirle a un niño así no, es así, de buena forma, de buenas palabras, de buena manera. Estar siempre diciendo nuestra opinión frente a las situaciones que suceden. Si estamos un domingo viendo una película y resulta que sale una niña, ¿sí?, en condición de consumo de drogas, bueno, de cualquiera de estas situaciones, pues que los papás expresen su opinión al respecto, ¿sí? Que los hijos sepan qué opina su papá del consumo, qué opina su mamá de estar con un novio, con otro novio, o sea, del descuido afectivo que se pueda tener, para que ellos como que tengan un marco de contención donde ellos empiecen a decir, bueno, mi mamá dice tal cosa, mi papá dice tal otra. Yo y de ahí pegadito me imagino que también el ejemplo, ¿no? Que lo que claro, mi mamá dice y hace, claro, en congruencia. Sí, efectivamente, pero no necesariamente que siempre tenga que ser así, porque hay situaciones en la vida donde por diferentes condiciones a las mamás pues les ha tocado una vida complicada. Entonces, que sus mamás puedan decir, hija, que a ti no te pase lo que me pasó a mí, ¿cierto? Quiero protegerte por esto, esto y esto, ¿sí? Para romper esas cadenas generacionales de dolor y de situaciones que se repiten. Doctora, escuchándola, recuerdo en este momento, hace algún tiempo, algunos medios de comunicación promovían que la familia iba a desaparecer y que definitivamente con tantas transformaciones, pues que en algún punto ya no iba a estar. ¿Usted considera que eso es cierto? No, mira, realmente la familia existe y existirá como institución humanizadora necesaria para que exista la sociedad y para que exista la cultura. Lo que ni siquiera me atrevería a decir de desaparecer, pero sí de cambiar, ¿sí? Efectivamente se hablaba de la crisis de la familia, que se acaba la familia, pero eso coincide con ese cambio del que yo hablaba hace un momento, donde ¿qué estaba cambiando? O entre comillas, ¿qué se estaba acabando? La familia nuclear, ¿sí? Porque si preguntamos o hagamos el ejercicio, a ver, uno dice, imagínense una familia, entonces de una vez nos imaginamos la familia de papá, mamá e hijos, pero vamos a la realidad y vemos que no corresponde, ese imaginario que tenemos no corresponde a lo que vemos. No mencioné la familia de los míos, los tuyos y los nuestros, ¿no? Que es mucho más frecuente actualmente. De tal forma que no es que la familia desaparezca, es que va a cambiar. Es necesaria, porque usted lo decía, ayuda a la primera formación del niño. O sea, ¿qué otra institución humana, ¿sí?, va a cumplir las funciones, las tareas que cumple la familia? No existe. Ni siquiera pues en otras especies. El colegio no la suple. La escuela no. Decir, eso se ve mucho en el estudio que ustedes han realizado y en su experiencia,
que las familias y los papás digan, no, es que el colegio le enseña, es que allá en la escuela él tiene que aprender? Sí, claro, sí, o sea, y uno ve muchas veces que los papás dicen, es que educación sexual, eso en el colegio, eso le toca a los profesores. Pero igualmente ha habido muchas campañas de nuevamente concientizar y de que la familia asuma la responsabilidad, pero es que a veces también nos vamos muy en contra de la familia y realmente la familia es una institución súper demandada, digámoslo así. A la familia se le echa la culpa de todo, ¿sí? De todo, que si el niño en el colegio le pega al compañerito, quién sabe en la casa. Y eso es culpa del papá, culpa de la mamá. La familia tiene que ser la non plus ultra, donde la mamá trabaja y es excelente, el papá también, y los niños lindos, y tienen que ir a todas partes. Pero bueno, ¿cómo estamos acogiendo a la familia y acompañándola para que asuma las funciones pues que le toca? Es que antes nuestras mamás no trabajaban, estaban todo el tiempo ahí. Hoy día, por las condiciones económicas y sociales, es imposible que la mamá no trabaje en la mayoría de los casos, ¿cierto? De tal manera que esos cambios deben ir acompañados también de los apoyos sociales, ¿sí? De otras instituciones, de otros aprendizajes, pero no de delegarlos totalmente. O sea, las funciones de socialización primaria son de la familia, la función de autoridad es de la familia, es del papá. Vaya uno a decirle, o uno ve en la calle que alguien le dice algo a otra persona, ni que fuera mi papá. O sea, es el papá el que tiene esa condición de autoridad, ¿cierto? Pero sí necesitamos apoyar a la familia pues de otras formas. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa y me gustaría que al volver nos contara de qué forma podemos las familias sentirnos apoyados, dónde y quiénes nos apoyan también a esa institución. Ya retornamos. ¿Sabías que por solo 180,000 pesos tu empresa puede tener un espacio en televisión de lunes a viernes en el canal de UNE? Para posicionar la marca y estar constantemente en la mente de tus consumidores. Informes 313-295-6819, 317-681-0104, WhatsApp 300-361-8966. Invita Juan Esteban Televisión, Estelares y Santanderianos Enrolados. Continuamos en el Magazine Estelares, el magazine que nos une, y hoy estamos unidos a la familia, ¿cierto? Estamos interesados en conocer mucho más de, como tú lo decías, una institución que no puede desaparecer. ¿En quién se puede apoyar la familia? ¿Dónde encontramos ayuda? ¿Y cuáles son esos principales problemas que tienen las familias, por ejemplo, en Santander, que ustedes logran percibir desde los estudios que realizan? Bueno, mira, las cifras que nos dan pues las entidades encargadas de monitorear las situaciones, digamos así, de dificultad social, medicina legal, bienestar familiar, efectivamente indican que las cifras de violencia intrafamiliar en nuestro departamento son altas. Son de las más altas del país: violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abuso trabajo infantil. Lastimosamente tenemos unas estadísticas muy en contra. Sí, que puede estar pues influenciado por el tema de nuestra marca cultural, del patriarcalismo, ¿cierto? O sea, el machismo santanderiano como tal. Esos son como las problemáticas, la violencia conyugal, hemos estado pues viendo el aumento de feminicidios. ¿Cuáles son de pronto como las situaciones o las condiciones que han llevado a estas situaciones? En esa época o ese periodo de transición, del cual pues he hablado a lo largo del programa en términos del desarrollo familiar. O sea, muchas mujeres de una generación que crecieron con sus mamás estando permanentemente en la casa, trabajando solo en la casa, que antes no se consideraba trabajo. A veces se ha dado ese desbalance entre la vida privada y la vida del hogar en la mujer
porque pues es que nos tocó, fue de una generación a otra, de repente, de pronto ya nuestras hijas, las hijas de nuestras hijas, aprenderán a cómo manejar de mejor manera esas condiciones. Y resulta que las condiciones han cambiado. Por ejemplo, en una familia donde están los míos, los tuyos y los nuestros, ya no hay un papá, hay un padrastro. Pero bueno, ¿y cuál es el papel de un padrastro actualmente? ¿O cuál es el papel de un padrastro cuando no conocíamos esa figura? ¿Sí? Entonces, muchas veces se ha llevado a que el padrastro es el reemplazo del papá. Resulta que no. El papá sigue teniendo un espacio. ¿Cuál es? Es que como no tenemos referentes, tenemos que construirlos. Y en este ensayo y error es donde hay una brecha que pues genera mucho problema, muchas dificultades de comunicación. Antes los problemas cómo se resolvían con un golpe. Mi papá dijo y ya, y si alguien contestaba el golpe y ya, ahora no, ahora nos dicen hablen, pero es que no nos han enseñado a hablar. En ese sentido, bueno, definitivamente como cierre del programa de hoy, la familia existe, existirá y debe existir siempre buscando fortalecerse. Quisiera que despidieras el programa con nuestros televidentes indicándoles, por favor, por ejemplo, el instituto del cual tú formas parte, si allá pueden encontrar asesoría, a qué teléfono pueden comunicarse. Y bueno, a ti muchas gracias por estar acá y por mostrarnos la importancia de estar unidos en familia, en el Magazine Estelares. Claro que sí, Claudia. Pues nada, nosotros somos familia, nacemos en una familia, nos desarrollamos en una familia, es la institución que nos hace, que nos da identidad, que nos permite desarrollarnos. Cuando tengamos dificultades, cuando pues que las tenemos pues en el día a día, siempre es importante buscar ayuda, oír a otro, preguntar a otro. Nosotros desde el Instituto de Familia y Vida ofrecemos la atención psicológica, atención terapéutica, ofrecemos programas de desarrollo familiar gratuito, funciona todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde y cineforos los viernes también de 4 a 6. Pueden ir todas las personas que quieran, es abierto, es gratis, porque queremos generar esos espacios de reflexión y de educación y cómo aprender a manejar tantas situaciones de la vida familiar. Estamos ubicados en un punto muy central de Bucaramanga, en la carrera 19, número 3767, muy cerca de la Cámara de Comercio. El teléfono es 670-0530, estamos ahí de lunes a viernes, incluso los sábados en la mañana. Todo nuestro trabajo, nuestro propósito es apoyar el desarrollo de las familias en Santander para poder tener un departamento feliz, un departamento que progrese, una sociedad con mejor calidad de vida. Muchas gracias a ti y a todo el equipo por esa labor que desarrollan y a ustedes por ser fieles televidentes del Magazine Estelares, el magazine que nos une.